Bueno, Daniel, es un placer conocerte Igualmente. y bueno, y vamos a comenzar a hablar del Corazón de los Ahogados, ¿no? Estamos, por lo que me doy yo cuenta, conociendo tus anteriores novelas, es que El Corazón de los Ahogados es quizás la novela más personal. Sí, así es, porque por primera vez en mi trayectoria editorial me atrevo, mejor dicho, a escribir sobre mis trabajos. Desde los 18 años que ingresé en las Fuerzas Armadas, siempre he intentado llevar ambos oficios, el de la escritura y el oficio militar, por separado, pero creo que llegó el momento de unirlos y de compartir con todos mis lectores pues una parte que hasta ahora pues tenía un poco no oculta, pero sí que nunca había hecho pública. De todos modos, también ocurre que cuando estuve por primera vez en la isla de Alborán, yo tuve claro que algún día tenía que escribir sobre aquella isla porque me pareció súper interesante. Me parece una isla un poco desconocida y cuando estuve allí me pareció tan bonita y a la vez tan misteriosa por otros detalles de los que podemos hablar ahora si te apetece, que yo dije, bueno, si algún día escribo sobre la isla de Alborán, tengo que hacerlo también sobre mi trabajo, porque allí solo lo pisamos los militares que estamos allí destacados y algún biólogo de la Junta de Andalucía, pero allí el personal civil, por norma general, no tiene la oportunidad de conocer la isla. Así que sí, sin lugar a dudas, en El Corazón de los Ahogados vais a ver mucho de Daniel Fopiani, sobre todo en los personajes militares y en la vida pues que llevo en paralelo a mi oficio como escritor. Lo que yo sí he pensado cuando lo estaba leyendo es que yo te veía en la novela, ¿no? Pero que se notaba que ponías tu experiencia personal. Pero por otra parte, por los diversos temas que tocabas, decía, bueno, pero esto al final le puede suponer un arma de doble filo. ¿Te refieres al tema del ejército o algo que pueda sentar mal? Bueno, un arma de doble filo en todos los aspectos. Yo creo que no, en este aspecto yo tengo la conciencia tranquila porque lo que cuento es lo que han visto mis ojos. Para mí ya digo que es una manera de compartir y de trasladar a todos los que me llevan siguiendo tanto tiempo, una manera de agradecer pues todo lo que he visto y todo lo que he trabajado. Si te refieres por el ámbito del mundo militar, todo lo que hay vertido ahí es una novela de ficción, eso es evidente, pero los detalles son detalles reales, igual que cuando hablo de la inmigración ilegal y de la manera en la que solemos trabajarla. De alguna manera, para mí, esa segunda, además de tener la trama de ficción donde vamos a ver una serie de homicidios, que una vez que empiezan no van a dejar de sucederse uno detrás de otro. Por otro lado, aprovecho esa subtrama de Naya y de Dudu para hablar precisamente sobre la inmigración y sobre el papel de la Armada, en este caso a la hora de proteger terreno nacional, pero a la vez socorrer y ayudar cuando hace falta. Lo que sí quería preguntarte es, ¿qué tiene Alborán para que tu historia se desarrolle en ella? Mira, Alborán, además del edificio del Faro, tiene un cementerio de 3 tumbas y tiene una gruta subterránea que la atraviesa de punta a punta, que cuando la mar lo permite se puede atravesar, se puede navegar. Ocurre que la primera vez que estuve fue en 2009 y fue en verano y el clima era muy cómodo, pero la segunda vez fue en 2011 y fue en invierno y pasamos casi los 20 y tantos días que estuvimos allí encerrados en el edificio del Faro porque no podíamos salir afuera exterior porque era peligroso, porque las rachas de viento eran tan fuertes que podíamos acabar en el mar y en todo caso nos obligaban a siempre que saliésemos a salir acompañados, nunca salí solo, por si acaso ocurrió cualquier cosa. Entonces, ese ambiente de claustrofobia, ese ambiente de estar aislado completamente del mundo es real. De hecho, hay un concepto que se llama alboranitis, que lo puedes buscar, existe, que es como una sensación de pena o de soledad que provoca esa isla al pasar tiempo allí, porque realmente esa sensación de aislamiento es plena y es real y es la que intento trasladar en esta novela. Pero ha sido todo un descubrimiento, conocer Alborán desde dentro gracias a ti. Lo que sí quería preguntarte, porque he descubierto muchísimas cosas, todo lo que cuentas de piratas, de tumbas, de todo, todos los detalles son ciertos o hay todos los ficción? detalles son ciertos. Me parece la única línea que los historiadores no saben confirmar aún es que por lo visto hubo un grupo de monjes coptos que se dice que levantaron ahí una pequeña iglesia con una campana
pero cuyos restos nunca aparecieron. Y es cierto que hay un capítulo donde hablo sobre la historia de Alborán, que hablo del pirata Alborani, que hablo de la batalla aérea que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial, cuyo se entiende que una de las tumbas que hay es de un piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial, y dejo caer también el tema de los monjes, cuando los monjes es verdad que históricamente quizá no esté demostrado, pero todo lo demás, los edificios que allí se encuentran, el personal que allí está destacado junto con el personal de biología, la biodiversidad de la zona, todo ello está evidentemente documentado y basado en las experiencias de cuando yo estaba allí destacado. Sí, me ha sonado en ocasiones que hay cierto homenaje a todos los que han servido allí, ¿no? Hombre, claro, han hecho que servicio sí. allí. Claro que sí, claro que sí. De hecho, bueno, hay un capítulo en el cual, pues como todos estos personajes históricos que han estado en la isla, pues como que se encuentran, ¿no?, después de la muerte, y en el cual me lo pasé muy bien escribiéndolo. Además de este pequeño homenaje, yo diría que El corazón de los ahogados brinda homenaje a gente muy importante en mi vida, ¿no?, o a instituciones en este caso. El corazón de los ahogados es un pequeño homenaje al Cuerpo de Infantería Marina, a la Armada, que es el cuerpo que me ha visto crecer, entré con 18 años. Por otro lado, también le hago un guiño muy cariñoso al esfuerzo constante o a la integración de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas, porque he tenido la suerte de compartir varios años de trabajo con mujeres profesionales de los pies a la cabeza que han demostrado ser incluso mucho mejor que nosotros en muchos asuntos. Y también me resultaba muy interesante, pues, explotar un poco esa posición de la mujer, esa coraza que tiene que hacer para convertirse en una mujer autoritaria y de la que nadie debe dudar, ¿no? También, de manera que no oculto nunca en ningún momento, le brindo un homenaje desde la humildad más absoluta a Agatha Christie, que fue una de las autoras, pues quizá que más he leído en mi juventud. Y yo creo que, a fin de cuentas, es una manera de agradecer a todos estos vertientes, pues al final de haber compartido vida con todos ellos y de mostrar mi cariño y mi respeto a través de esta novela. Lo que sí me ha sorprendido es descubrir cosas del ejército que desconocía. Y yo creo que es de agradecerte, porque le das valor a una profesión como la tuya, que no es todo lo visible que debería, pienso yo. Sí, da la sensación que, por norma general, cuando hablamos en la vida civil de militares, lo primero que nos viene a la cabeza es a un hombre de uniforme con la cara pintada y en una trinchera en un combate bélico. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de nuestras operaciones son de carácter humanitario y también brindamos una ayuda o socorro social, como puede ser, hace muy poco hemos estado en La Palma con el volcán y con la operación Baluarte, la operación Balmi, que estuvimos ayudando en los protocolos cuando la pandemia estuvo en su mayor auge. Y bueno, como puede servir de ejemplo lo que expongo aquí en esta novela, en la seguridad de aguas nacionales, con el tema de la inmigración, que también nos ocupamos un poco de cubrir el Mediterráneo occidental. Entonces todas esas funciones quizás pasen un poco más desapercibidas, y pues yo tenía cierto interés en hacerla pública y en compartirla, y que si brindo una ventana desde la cual la gente que no está relacionada con el mundo militar pueda descubrir que tenemos otras funciones de carácter social, pues bienvenido sea. Oye, a ver, decías que era un homenaje a la mujer. Yo creo que sí, que se palpa ese homenaje, y quería preguntarte dos cuestiones con respecto a la Cabo Cervantes. Primero, ¿te ha resultado difícil? Porque sí es verdad que lo fácil es elegir a lo mejor a un militar masculino, claro, por cercanía. Sí. Segundo, ¿Cervantes tiene alguna connotación? Claro que sí. Vamos a ver. Escribir desde el punto de vista de una mujer, evidentemente, se hace complejo, sobre todo porque lo escribo siempre desde el respeto. Entonces, cuando escribes sobre algo desde el respeto, evidentemente te preocupas porque todo esté bien trasladado a la novela y de no cometer ningún fallo. De todos modos, es cierto que he tenido cierta facilidad, porque a lo largo de todos estos años pues he tenido la oportunidad de trabajar con muchas mujeres, y de muchas mujeres que son mandos.
Y en un par de ocasiones, no suelo decir nombres y apellidos porque no tengo permiso para que queden reflejados, tengo un par de compañeras que quizás es el híbrido que he formado con la Sargento Cervantes, que como digo, es ese tipo de mujer aguerrida, ese tipo de mujer que tiene una coraza para que su autoridad nunca se vea dañada, pero que luego en el fondo, pues evidentemente todos somos humanos y tiene sus problemas, como en el caso de Julia Cervantes, que no ha superado la muerte de su marido, y me resulta muy curioso explotar esa profundidad de un personaje. Y si me preguntas por Cervantes, sí, evidentemente. De hecho, en el primer capítulo de esta novela, el que viene después del prólogo, juego un poco con los prejuicios de los lectores porque hablo del Sargento Cervantes. Hablo Sargento Cervantes y no digo en ningún momento que es mujer hasta un poco más avanzado, hasta las 2 o 3 páginas siguientes. Y de alguna manera ya me han dicho muchos lectores que de primera pensaban que era un sargento y luego demuestro que es una sargento, ¿no? Y eso que comenta es muy interesante porque lo primero que pensamos cuando escuchamos una voz autoritaria, cuando vemos a un mando militar, es pensar en un hombre, pero eso ya gracias a Dios está cambiando y puede ser una mujer perfectamente, que es lo que intento con esta novela. Cervantes, además de escritor, como todo el mundo conocemos, fue infante de marina. Entonces, de ahí ese pequeño guiño, ese pequeño homenaje a Cervantes. Lo pensé más por su faceta como infante de marina, claro, que por escritor. Pues mira, pues por ambas. Además que te lo preguntaba por eso, porque claro, es más fácil que a lo mejor salieras tú o tus experiencias como protagonista que no buscar a una mujer, pero bueno, has sido muy valiente. Nunca me voy a poner de protagonista en una novela, no creo que lo haga. Oye, tratas el tema de la inmigración y de las mafias, ¿no? Imagino que te habrá tocado muy de cerca y yo quería preguntarte, ¿es más fácil vivirlo o escribirlo? Bueno, fácil no es, pero... Sí, bueno, a ver, la realidad es más inmediata. Cuando tienes la acción delante, la única opción que tienes es reaccionar, no te queda otra. Luego a la hora de escribirlo, quizás lo más dificultoso sea ser fiel a la realidad, no entrar dentro del dramatismo, aunque cuando se está escribiendo narrativa evidentemente siempre hay juegos literarios que aumentan o decrecen la experiencia, pero creo que he hecho esfuerzo y estoy muy contento con los resultados porque a fin de cuentas pongo de manifiesto aquello que mis ojos han visto y aquello que mis manos han trabajado. Hablo de las mafias. Hablo del camino y del trabajo que cuesta conseguir una plaza en una patera para cruzar el estrecho. Pero yo creo que profundizo aún más en esa desesperación, en esa impotencia, en encontrar una opción, un único camino para darle oportunidades a sus hijos. Y eso es lo que yo he visto a la hora de trabajar cuando las madres se tiraban embarazadas en patera o iban con sus hijos recién nacidos en ellas y se están jugando la vida. Y además en las condiciones en las que arriesgan la vida son deplorables, son malísimas. Van descalzos, tienen los pies hinchados y van, según el tamaño de la patera, puede ir hasta 50 en una patera. Y además suelen navegar de noche y lo que ello conlleva. Eso es lo que yo he intentado transmitir en esta novela. ¿Cuáles son las condiciones por las que alguien pasa para huir de su país de la guerra y buscar opciones dignas para los hijos? He vivido muchas experiencias de ese tipo y son las que más me han marcado a nivel profesional y a nivel personal y son las que he querido plasmar aquí en este libro. Yo te lo digo porque yo trabajo en emergencia y muchas veces me cuesta más trabajo contar las cosas que vivirlas. Vivirlas es mi trabajo y lo hago y lo apechugo. Exacto. Pero luego a la hora de contarlas tengo que tener mucho cuidado y quiero ser muy preciso porque ni quiero frivolizar, ni quiero y si cuento algo que le ha pasado a alguna persona, quiero que el que lo escucha sienta lo que puede pasar a esta persona, porque exacto. Si no sirve de nada contarlo. Evidentemente la historia de Dudu y Naya es ficticia, no son dos personajes reales, pero todo por lo que pasan está basado en la experiencia que yo ya he podido tener de primera mano o en la información que he ido recopilando, que es inevitable a la hora de trabajar ese tipo de temas. Ahora quería preguntarte sobre la trama, ¿no? Vale. La trama comparte para mí protagonismo
con una serie de ideas como la inmigración, el ejército, la isla. Entonces, ahí está en una balanza la trama, las ideas, lo que tú quieres que el lector conozca y se refleje. Mantiene un equilibrio. Entonces, ¿te ha resultado fácil mantener ese equilibrio? Porque en algunos momentos sí noto que se te va un poco ese ardor guerrero, o otros recuperan la trama y dice, oye, que estábamos hablando de asesinatos, vámonos a seguir con los asesinatos. Para mí, esa trama de suspense, esa trama de thriller, no es más que una excusa para poder hablar de otras cosas. Soy consciente de que mantener distraído, de que mantener al lector enganchado sin saber lo que va a ocurrir es necesario para que la lectura sea un disfrute, pero a la vez me preocupo mucho más de que en cada capítulo o que en cada escena o haya juegos narrativos, haya juegos literarios o haya reflexiones que invitan al lector a cerrar el capítulo y a pensar sobre ello. El prólogo de esta novela empiezo describiendo los cordones de unas zapatillas que enlazan con el final, luego hablo de un erizo que empieza en un capítulo y acaba en otro, que son cosas que no tienen nada que ver con la trama, pero son realmente, es realmente como yo disfruto. La trama es muy importante, de hecho yo considero que el final de esta novela es un final bastante emotivo, pero es cierto que eso yo cuando estructuro la novela me sirve como excusa para tener un esqueleto, para tener un eje, para tener una guía. Con todas las ideas, con todas las reflexiones con las que yo relleno la novela, es realmente el mensaje o la idea que yo quiero transmitir. Eso te iba a preguntar. El final, yo estoy seguro que no deja indiferente a nadie, que todo el mundo se parará a reflexionar con ese final. Y yo quería preguntarte, ¿tú lo tenías claro desde el principio o lo has ido dando vueltas hasta que al final has dicho, mira, voy a terminar así? Cada novela que he escrito, la he escrito... Porque, perdona, sí. No era tal y como iba la novela, al final no iba a ser fácil porque tampoco vamos a copiar a... Claro, exacto. Cada novela que he escrito lo he escrito de una manera totalmente diferente. Esta en concreto la he escrito con escaleta, que escaleta es pues una guía que yo me hago antes de sentarme a escribir la primera página de todo lo que va a ocurrir capítulo a capítulo. El final de esta novela yo lo tenía claro, sobre todo porque hay una reflexión final sobre quiénes son los héroes aquí, o quién salva a quién. Y esa era pues la reflexión, digamos, principal de la novela, o al menos del final. Y a partir de ahí comencé a trabajar. En este caso fui a tiro hecho, sabía dónde iba, aún siendo consciente y haciéndolo de manera consciente, para la redundancia, que al final podrían ocurrir varias cosas en el final, y me quedé con este porque pienso que al final, además de ser el más emotivo, es el que hacía más justicia a todos aquellos que lo están pasando tan mal y tienen que arriesgar su vida para encontrar una vida digna. Sí, es verdad que lo has comentado antes. Esto es en parte de esta novela. Llegan un destacamento de soldados por unas circunstancias, son enviados a Alborán, le hacen el relevo a los que están allí y ahora empieza a suceder como en la historia de los 10 negritos de Agatha Christie, que van muriendo uno a uno y como en toda trama de thriller, pues tiene que haber una persona culpable o unos culpables. Entonces, yo te pregunto, ¿haber sentido empatía por esa persona culpable o esos culpables me tacharías de chalao? Hombre, a ver, yo siempre también me preocupo porque el asesino o la asesina de mis novelas haya cierta empatía en el sentido de que tenga su razón para hacer lo que hace. Si un asesino o un homicida no tiene ningún tipo de razón para hacer lo que hace, hablamos de un psicópata. En esta novela no vamos a encontrar ningún psicópata. Evidentemente tiene sus razones. Yo convivo, intentaré hablar sin hacer spoilers. Sí, por eso. Claro, yo comparto profesión con muchos compañeros que están pasando por muy malos momentos por culpa de lo que trato en esta novela. Y de alguna manera pues también me apetecía plasmarlo porque tampoco creo que la sociedad
la sociedad al completo conozca este problema que hay ahora mismo en las Fuerzas Armadas, y de alguna manera, pues si esta novela puede servir de escaparate para en algún futuro cambiar algo o cambiar las condiciones en las que trabaja el personal de la Armada, pues bienvenido sea también, claro que sí. Pues bueno, desearte mucha suerte y que la gente disfrute como yo he disfrutado de la novela. Muchas gracias, tío. Muchas gracias.